La cubierta de un barco después de la batalla. El aire es denso por la pólvora y el silencio, roto solo por el crujido de la madera. En el centro de la cubierta, el maestro velero cose el cuerpo de un camarada en un trozo de lona vieja, puntada tras puntada, y llega la última. La pesada aguja de 3 filos entra en la tela y atraviesa la nariz del difunto. Esto no es una profanación, es el máximo grado de respeto. El ritual marítimo más importante, nacido no en la anarquía pirata, sino en los severos estatutos de la Marina Real Británica. En ese momento, el maestro velero no es un costurero, es un forense que realiza la última prueba de vida de baja tecnología pero absolutamente fiable. La respuesta a esta crueldad reside en un miedo primario que unía a todos los marineros de aquella época. Para entender este acto de misericordia, necesitamos ensamblar un mecanismo complejo. Primero, necesitaremos el plano psicológico, el miedo universal del que ningún pirata estaba a salvo. Segundo, los detalles físicos, o cómo empaquetar correctamente un cuerpo para la eternidad. Y tercero, el manual de instrucciones, el código no escrito que transformaba a una banda de asesinos en una verdadera hermandad. Y comenzaremos con la peor de las pesadillas. La vida de un pirata era barata. La carrera promedio durante la edad de oro de la piratería duraba solo 2 o 3 años. Enfermedades, motines, batallas, la horca. La muerte era una rutina. Y sin embargo no arrojaban un cuerpo por la borda sin más. Dedicaban un tiempo precioso a este complejo ritual. En un mundo donde la vida humana no valía un centavo, las reglas de la despedida lo significaban todo. No era una historia de miedo para contar junto al fuego. En el siglo XVIII era una realidad médica y psicológica que debía tenerse en cuenta. Este miedo tiene un nombre: tafofobia. El pánico a ser enterrado vivo. En el siglo XVIII, sin estetoscopios ni espejos para comprobar la respiración, distinguir un coma profundo de la muerte real era prácticamente imposible. Los periódicos de la época estaban llenos de historias de muertos que despertaban en sus propios funerales. El pánico era real y generalizado. En las ciudades de Europa y América, los ricos patentaban ataúdes de seguridad, con campanillas y tubos para respirar. En el mar no existían tales comodidades, y la última puntada a través de la nariz no era un símbolo de crueldad, era la prueba de reflejos más fiable. Un pinchazo en el sensible tabique nasal estimula el nervio trigémino, uno de los más potentes de la cabeza humana. La reacción a tal dolor sería involuntaria e instantánea. No era solo un pinchazo, era el equivalente a un desfibrilador del siglo XVIII, el último y desesperado intento de reiniciar el sistema antes de darlo por perdido definitivamente. Ahora, imagínese por un segundo. No está muerto, está en coma. Oye todo, pero no puede moverse. Lo están cosiendo en un saco, le atan una bala de cañón a los pies, y de repente siente un dolor agudo y punzante en la cara. Es su última oportunidad. Este terror primario era la fuerza motriz del ritual, no la crueldad, sino una esperanza desesperada. El miedo era tan fuerte que aristócratas, como Hannah Beswick de Manchester, exigían en sus testamentos que sus cuerpos se mantuvieran sin enterrar durante años, simplemente para que alguien comprobara regularmente si aparecían signos de vida. Los piratas encontraron un método más rápido y práctico. Pero el ritual no solo protegía al potencialmente vivo, protegía la psique de toda la tripulación. Al realizarlo, cada uno podía estar seguro. Hemos hecho todo lo posible. Está definitivamente muerto. No hemos cometido un pecado terrible. Para la conciencia de la tripulación, este pinchazo funcionaba como la orden de completar un proceso en un mecanismo complejo. Cerraba todo resquicio de duda y culpa, permitiendo que el barco y los hombres siguieran adelante. Era una forma de purga psicológica colectiva. Sin embargo, la prueba de vida era solo la primera y más obvia razón.
La segunda era mucho más prosaica y concernía a la supervivencia del resto de la tripulación, porque en el mar un muerto es más peligroso que cualquier enemigo. En el clima tropical donde operaba la mayoría de los piratas, la descomposición visible de un cuerpo podía comenzar en apenas 12 horas. El miedo a los fantasmas era fuerte, pero el miedo a las enfermedades reales y físicas era aún mayor. Un barco de madera en los trópicos no es solo una embarcación, es una incubadora perfecta. Un cuerpo muerto a bordo se convertía en una bomba biológica con un mecanismo de relojería. No sabían sobre las bacterias, pero creían intuitivamente en los miasmas, en el aire venenoso que emana de la descomposición y que por sí mismo trae la muerte. Por lo tanto, el entierro no era solo un rito. Era un protocolo de desactivación de materiales peligrosos. Para ello, tenían un equipo estándar, un trozo de lona vieja, hilo alquitranado para mayor resistencia y aquella aguja de 3 filos. Pero el elemento principal, el lastre. Generalmente era una bala de cañón, por ejemplo, una de 32 libras, o un saco con lastre, y a veces, holystones, grandes piedras de arenisca con las que se fregaba la cubierta hasta dejarla blanca. Esto es el pragmatismo marítimo en su máxima expresión. Incluso una herramienta de limpieza se convertía, en el momento necesario, en parte del rito. Funerario. El cuerpo no debía flotar, nunca. Un cadáver que salía a la superficie era el peor de los presagios. Era como una carta que el correo devolvía al remitente. El mar había rechazado al difunto, y eso significaba que su alma no había encontrado la paz. Luchaban intuitivamente contra la física, no sabían que los gases de la descomposición convertirían el cuerpo en un flotador, pero sabían con certeza. El lastre debía ser lo suficientemente pesado como para mantener al muerto en el cofre de Davy Jones para siempre. Y en el centro de todo esto estaba él, el maestro velero. En ese momento no era solo un costurero, era médico, juez y sacerdote, todo en uno. El maestro velero, o sails, era uno de los especialistas más valiosos del barco, un suboficial. De su habilidad dependía la velocidad de la nave, su vida. Por eso, a él, un hombre de absoluta precisión, se le confiaba este acto final. Era como Caronte, el barquero del reino de los muertos, solo que en lugar de una moneda, en su mano tenía una aguja. El cuerpo había sido neutralizado, pero quedaba el alma. Estaban fuera de la ley de los hombres y, como se creía, fuera de la ley de Dios, pero no estaban fuera de sus propias leyes, y esas leyes estaban escritas con sangre y acero. Estas leyes crearon la principal paradoja de la piratería. Por un lado, eran asesinos y ladrones despiadados. Por otro, su barco no era una anarquía, sino una sociedad cruel pero ordenada. Elegían al capitán por votación, repartían el botín con justicia y tenían uno de los primeros sistemas de seguro corporativo del mundo. En el código de Bartholomew Roberts estaba claramente estipulado: $800 de plata por la pérdida de la pierna derecha, 100 por la pérdida de un ojo. Un barco pirata no era una pandilla callejera, era una startup arriesgada con elementos de democracia y uno de los primeros sistemas de seguro corporativo del mundo. Este código no era romanticismo, sino una herramienta de supervivencia. Sin confianza y reglas, la tripulación se habría desmoronado desde dentro. Cada pirata debía saber: si muero, me cuidarán según la ley de la hermandad. El ritual de entierro era una demostración pública de esta ley en acción. El historiador Marcus Rediker afirma que la sociedad pirata fue una rebelión contra la tiranía brutal de los barcos mercantes y de guerra. Su código no eran solo reglas, sino una declaración política. Era como la quilla de un barco. No se ve durante la tormenta, pero es lo que evita que la nave se haga pedazos. La despedida según el código era una parte tan integral del contrato como la participación en el botín. Era una promesa: puedes morir, pero no te abandonaremos como a un perro. Te despediremos con honor, según nuestra ley.
Esto fortalecía la moral. El ritual funerario era el último punto de su contrato social, que se cumplía públicamente. Era una prueba visible de que el sistema funcionaba y la compañía cumplía sus obligaciones incluso con los empleados despedidos. Es la mejor motivación para los que quedaban. Pero apliquemos una escala de veracidad. La existencia de los códigos piratas es un hecho 100% confirmado. Hay documentos que se conservan. Pero el ritual de la puntada en la nariz es más bien un folclore marítimo arraigado que encaja perfectamente en su psicología. No es tanto un hecho probado como una ilustración perfecta de su visión del mundo. Los códigos piratas están documentados en el libro Historia General de los Piratas de Charles Johnson de 1724. En cambio, la puntada en la nariz aparece más a menudo en memorias navales y en la literatura de ficción, por ejemplo, en las obras del capitán Frederick Marryat. Es como la historia de George Washington y el cerezo. Probablemente no sea cierta, pero nos cuenta una verdad importante sobre cómo querían que se le viera. Así es este ritual. Cuenta la verdad sobre los miedos y valores de los marineros. Este ritual no solo era importante para los muertos. Cumplía 3 funciones psicológicas críticas para los vivos. Sin ellas, la tripulación no podría seguir adelante. Olvídense de las supersticiones. Ante nosotros tenemos una obra maestra de la psicología de campo que resolvía los 3 problemas principales de cualquier grupo en una situación extrema. En primer lugar, aportaba orden al caos absoluto. La muerte en combate no es una escena tranquila junto a una cama. Es suciedad, gritos y adrenalina. El ritual era una forma de detener esa centrifugadora. Ofrecía un protocolo de despedida claro, comprensible y definitivo. Los psicólogos lo llaman la necesidad de cierre. La muerte de un camarada es una frase interrumpida. El ritual es el punto final. Sin él, toda la tripulación permanece en una ansiosa espera de una continuación que nunca llegará. En segundo lugar, daba la ilusión de control. La vida de un pirata es una lucha diaria contra fuerzas que es imposible controlar. Una tormenta, una enfermedad, una bala de cañón de otro barco. Todo es puro azar, pero el ritual de entierro era una de las pocas cosas que podían controlar de principio a fin. Es como un jugador de dados que sopla sobre ellos antes de lanzarlos. No cambia la probabilidad, pero da una sensación de poder sobre el caos. Para los piratas, toda su vida era un juego de azar, y este ritual era su forma de soplar los dados por última vez. Y en tercer lugar, lo más poderoso, creaba una hermandad. La participación conjunta en un acto tan emocional unía a la tripulación. Era una acción colectiva que recordaba a cada uno, somos uno, nos cuidamos unos a otros hasta el final. El sociólogo Emil Durkheim lo llamó efervescencia colectiva, cuando un ritual conjunto fusiona a los individuos en un todo emocional único. El ritual funcionaba como el crisol de una forja. Tomaba a hombres individuales y duros, y a través del calor de una experiencia compartida, los soldaba en una sola hoja de acero. Ahora piense, ¿qué es más importante para usted en una crisis? ¿Un cierre claro, la ilusión de control o el sentimiento de unidad? Su respuesta es la clave de su propia psicología de supervivencia. El miedo dio a luz a este ritual, la practicidad le dio forma y la psicología lo llenó de poder. Así que vamos a resumirlo en un protocolo claro. 3 lecciones principales que siguen siendo relevantes hoy en día. De este cruel ritual se pueden extraer 3 poderosas lecciones, 3 puntadas de la sabiduría pirata. El protocolo de la última despedida. Lección primera, una verificación implacable de la realidad. La puntada a través de la nariz es el rechazo de la falsa esperanza en favor del hecho crudo. En un momento crítico, cuando la vida está en juego, hay que descartar todos los y sí, y actuar basándose en datos confirmados, incluso si esos datos causan dolor. En los negocios modernos, esto se llama análisis pre-mortem. Imaginar que el proyecto ya ha fracasado para encontrar todos sus puntos débiles. Los piratas hacían lo mismo, pero con la vida humana.
Este era su principio fundamental: mide 7 veces, entierra una. Lección segunda. El orden es la forma más elevada de cuidado. Los piratas no se limitaban a deshacerse de un cuerpo. Seguían un procedimiento. Y en ese seguimiento del procedimiento, en ese orden en medio del caos, residía el principal respeto. Es el mismo mecanismo que el ritual de doblar la bandera en el funeral de un soldado. El honor no reside en las grandes palabras, sino en el cumplimiento preciso e inquebrantable del protocolo. El caos te dice, no eres nada. El procedimiento responde, fuiste uno de nosotros, y nuestras reglas todavía te protegen. Y la tercera lección, la más importante. La despedida es para los vivos, no para los muertos. Todo este complejo ritual era una herramienta para sanar la psique de los que quedaban. Curaba sus miedos, les daba una sensación de control y los soldaba en un todo único. El ritual de la despedida es un puente. No lo necesita quien ya está en la otra orilla, lo necesitan los que se quedan para ayudarles a cruzar el abismo del duelo y volver a la vida. Y ahora, la pregunta clave para usted. ¿Cuál cree que fue la causa principal de este ritual, su motor? ¿El miedo primitivo a ser enterrado vivo o el frío pragmatismo de una tripulación que necesitaba sobrevivir a toda costa? Escriba en los comentarios una sola palabra: miedo o pragmatismo. Será muy interesante ver qué punto de vista prevalece. El cuerpo, cosido en su mortaja, se desliza por una tabla y se hunde en el agua oscura contra el atardecer. A veces las tradiciones más crueles no nacen del odio, sino de las necesidades humanas más profundas, la certeza, el orden y la hermandad. Y el cuerpo, hundiéndose en el ocaso, era el símbolo de las tres. Suscríbase para saber más sobre las reglas no escritas que realmente gobiernan el mundo.